Hola, ¿qué tal, chicos, chicas, chiques, chiquis? Bienvenidos a la segunda parte de este video que implica el regreso del diabético, es decir, aquí su seguro servidor, que desde 2020 fue diagnosticado con diabetes, a saber desde cuándo la vengo teniendo, pero pues que en estos 5 años y meses he hecho un esfuerzo importante por cuidar mi salud y tener los mejores niveles de glucosa en sangre y el mejor estado de salud posible, ¿no? En el video anterior empezaba a explicar la diferencia, bueno, lo que implica la resistencia a la insulina y la prediabetes. Entonces, pues bueno, vamos a retomar donde me quedé, ¿no? Estamos en esta parte de la prediabetes y la cantidad de células betas comprometidas. Entonces, pues hay que entender que ya cuando tienes prediabetes, tienes comprometidas células beta y que de no atenderla pueden morir más y tener mucho más complicaciones a corto, mediano, largo plazo, pero ya en este punto ya hay un daño irreversible, ¿sale? Entonces, creo que es bien importante hacernos conscientes de esto, porque hay mucha información que te habla, ¿no? Acerca de revertir, de poder regresar a niveles normales. Y ya cuando estamos en este punto, dependiendo de los puntajes de glucosa en ayunas, pues ya podemos tener un compromiso de nuestras células beta que va siendo cada vez más difícil mantenerte en un estado de salud. Y creo que es importante entender esto porque muchas veces uno se mata haciendo ejercicio y no entiendes por qué no está teniendo el resultado que tú quieres, te sientes culpable, te sientes deficiente, sientes que tienes que echarle más ganas, pero te sientes más cansado. Entonces, esta condición, cuando no tienes la información suficiente, pues te la vas achacando a ti mismo y piensas que el que está fallando eres tú y no que hay un problema metabólico que te está complicando la vida. A ver, aquí algunos síntomas comunes de la prediabetes, ¿no? Ya tenemos algunas complicaciones más allá de lo que vimos en la resistencia a la insulina. Tenemos fatiga constante, o sea, estar cansado todo el tiempo, ¿sale? O sea, da mucho sueño y de repente cuesta trabajo hacer las cosas que uno tiene que hacer. Aumento de peso abdominal, es decir, uno empieza a echarle a la barriguita, ¿sale? Incluso les digo, sin importar cuánto ejercicio hagas, la grasa se va acumulando ahí. Todo el tiempo tenemos hambre y les digo, en mi caso, que además era desordenado en mi forma de comer, pues cuando llegaba la noche, pues definitivamente llegaba con un friego de hambre y pues sí me daba algunos atracones para poder compensar esta sensación de déficit de energía. Empieza a dar mucha sed, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque empiezas a hacer más pipí, ¿no? O sea, empiezas a ir más al baño, ya entiendes que muchos de los mecanismos del cuerpo para tratar de deshacerse de la glucosa excesiva, pues es mandarla por orina. Entonces, pues empiezas a orinar más, por ende te empiezas a deshidratar. Y si te deshidratas, también los procesos cognitivos empiezan a verse comprometidos, es decir, no te sube el agua al tinaco literal. Entonces, de hecho, pues así fue como me di cuenta que tenía diabetes, pero eso ahorita lo comento. Visión borrosa ocasional, o sea, de repente vas moviéndote y ¡pum!, sientes como que las cosas se te borran o como que te falla el foco y cuesta trabajo ver. Y hay una cicatrización lenta de las heridas, ya que a través del exceso de glucosa, pues se va dificultando, como dice aquí, la reparación de los tejidos. Entonces, un raspón, una cortadura, tarda mucho en cicatrizar en comparación con lo que se esperaría normalmente. ¿Qué implica la diabetes? Pues ya tener más de 126 puntos de glucosa en ayunas, ¿sale? Cuando estamos en este nivel de entre 126 y 150,
del 40 al 60% de nuestras células beta están comprometidas, ¿sale? O sea, ya más, o sea, podemos pensar que la mitad de nuestras células ya no están funcionando. De 151 a 200, tenemos a un 60-80% de esas células comprometidas y más de 200, 80 o 90, y ya empezamos a tener serias pérdidas funcionales, al grado tal de que en algunos casos se puede llegar a requerir de inyectarse de insulina porque el páncreas ya no la produce. Estos son los casos más graves y obviamente solamente un médico, de preferencia un endocrinólogo, un médico internista, pues son los que están capacitados para poder manejar esto de una mejor manera. Claro que hay algunos médicos generales especializados en esto, pero en mi experiencia pues me fue mucho mejor visitando una endocrinóloga que pudiera explicarme mejor estas cosas. Vamos a ver los daños que puede haber en la diabetes. Yo cuando me la detectaron en el 2020 ya era diabético, o sea, me brinqué la detección de la resistencia a la insulina, me brinqué la prediabetes porque sistemáticamente ignoré los síntomas y los traté de compensar, les digo, con litros de café, que dicho sea de paso sigo consumiendo, pero también pues echándole ganas, el echaleganismo que tenemos aquí en México, pues no me permitía detectar que tenía una condición médica que me estaba afectando gravemente. Entonces, ¿cuáles son los daños a corto plazo de la diabetes? Hiperglucemia aguda, que implica, aparte de lo que ya he comentado, cansancio, sed excesiva, poliuria, visión borrosa, o sea, hambre. Entonces, todo el tiempo estás con la energía bien baja. Yo decía de broma, ¿no? O sea, yo tengo la capacidad de dormirme en cualquier lugar, en cualquier momento, y tener sueño no es requisito. Pues claro, porque tenía un problema metabólico que todo el tiempo me tenía cansado y que incluso hasta hacía parecer como que no me importaba nada. Yo recibía, por ejemplo, críticas de por qué caminas tan lento, ¿no? La gente, pues, cuando te empieza a criticar esto, pues tú te pones derechito. ¿Y qué haces? Le echas más ganas, empiezas a marchar como soldadito en vez de atender a tu salud, ¿no? ¿Crees que con la actitud y estos cambios pues vas a poder compensar? Porque con los comentarios de la gente, lejos de animarte a ir a un médico a revisar tu salud, ¿por qué estás teniendo esto? Pues como que lo asumen que eres flojo, eres perezoso, que con echarle tantitas más ganas, eso que están viendo va a cambiar, ¿no? Y pues lejos de hacerte consciente de que tienes un problema metabólico, pues lo tratas de compensar de otras maneras, o cuando menos eso fue lo que me pasó a mí. Dice, estado hiperosmolar hiperglucémico en la diabetes tipo 2, que es lo que decíamos, deshidratación severa, y les digo, cuando no tienes la hidratación suficiente, tu estado de conciencia se ve alterado. ¿Qué refiere esto? Y les digo, así fue como me di cuenta que yo era diabético. Las emociones se disparan, o sea, cuando estás feliz, eres la persona más feliz, estás desbordando, brincas, abrazas. Cuando estás triste, el mundo se acaba, ya sientes que te lleva la fregada. Yo en lo particular nunca he sido un hombre colérico, pero en esas épocas yo me enojaba tanto que empezaba a temblar. Es decir, no podía controlar mi ira y cosas que siempre había podido gestionar adecuadamente en mis relaciones interpersonales me volaban, ya no podía tolerar esas cosas. Y pues una vez más la gente te empieza a decir, estás mal, ve al psicólogo, tú que eres psicólogo, ¿cómo no te puedes controlar? ¿No? Entonces, pues digo, obviamente yo ya tenía información de que en mi familia había antecedentes de diabetes y en cuanto empecé a tener este síntoma dije, llévame la que me trajo, porque pues entonces dije, es muy probable que yo ya esté en ese rango. Y fue cuando decidí acudir a una clínica del DIF para especializada en diabetes para empezar a atenderme.
Infecciones frecuentes, esto también se da a nivel urinarias. Yo en lo personal llegué a padecer varias porque pues precisamente el exceso de glucosa en sangre y en orina pues es un caldo de cultivo adecuado para cualquier bacteria. También infecciones cutáneas, respiratorias, ¿no? Debido a la glucosa elevada, yo llegué a tener como gripes constantes que no se me quitaban, ¿no? Y que, pues bueno, si uno no se cuida, pues fácilmente se pueden volver condiciones crónicas que simplemente asumes que, pues ya está y que te acostumbras a vivir con ellas, ¿no? A que no, a que sean resistentes a los antibióticos y pues uno termina por ignorarlas en vez de afrontarlas. A mediano plazo, neuropatía periférica, empieza a haber un dolor articular, pérdida en la sensibilidad de manos y pies. Yo nunca llegué hasta ese punto, salvo empezar a sentir un cierto hormigueo, ¿no? Una sensación como que se me dormían, ¿no? Ciertas, las manos, lo sentía luego en las orejas, sentía como si tuviera los lentes puestos cuando no, y sentía una molestia. Empezaba, pero bueno, pues la pude parar con cierta rapidez. Retinopatía diabética inicial, pequeños datos en los vasos sanguíneos de la retina. En lo personal, yo tuve desprendimiento de retina en 2022 y 2023, los cuales muy probablemente estuvieran relacionados también con esta diabetes descontrolada y que, pues bueno, no asocié sino hasta tiempo después. Entonces, para mi suerte, hoy en día tenemos la tecnología suficiente a nivel de láser que me pudieron pegar la retina jugando a la guerra de las galaxias con un láser, médicos especialistas, y déjenles digo, es molesto y duele, pero eso es mejor a quedarse ciego, ¿no? O sea, si me hubiera dado esta condición hace 70 años, mínimo ya hubiera perdido la vista de un ojo. Nefropatía incipiente, alteraciones en la función renal, porque pues están en friega los riñones funcionando. Yo en lo personal no he pasado por nada al respecto, todos mis indicadores indican que mis riñones están bien. Hipertensión y dislipidemia que empeoran el riesgo cardiovascular, o sea, es decir, empezamos a acumular grasa en las arterias y por ende la presión aumenta. Es como cuando juega uno con bueno, ¿cómo se llama? La manguera cuando vas a regar el jardín y le tapas un cachito para que salga con más fuerza. Pues básicamente eso es lo que estaría pasando. En nuestro caso, se va acumulando grasas y la presión arterial tiende a empeorar, lo cual tampoco ayuda para la cicatrización, ¿no? Que es el siguiente punto. Y pues muchas de las personas que terminan con amputaciones es porque precisamente esta cicatrización lenta favorece el crecimiento de infecciones que se pueden complicar al grado de gangrenarse y pues la única terapéutica posible es la amputación de un miembro, sobre todo de los pies. A largo plazo, complicaciones microcardiovasculares, bueno, decíamos retinopatía avanzada, o sea, vas perdiendo la vista. Una de las bromas que me hacía uno de mis primeros médicos, que por cierto no me hacía mucho gracias, sino que más bien me dio un chorro de miedo, fue que los diabéticos les gustaba morirse por partes. Es decir, primero pierdes la vista, luego un riñón, luego una pierna. Entonces, pues no, y también pues estando yo formado en la fila para poder recibir la atención, pues de repente me encontré que había una señora que tenía 4 años más que yo, ya con una pierna, amputada. Y yo decía, uy, yo no quiero llegar a 4 años sin tener una pierna amputada. Tengo que estar mucho mejor. La verdad es que el miedo fue un motor importante para empezar a moverme, a hacer cosas, porque empecé a ver a las personas que iban a la clínica, cómo llegaban y en qué condiciones, y pues básicamente la idea era nunca llegar ahí. Nefropatía diabética, es decir, fallas en los riñones. Y neuropatía severa, que es esto, pérdida de la sensibilidad, riesgo de amputaciones y dolores en las articulaciones. Complicaciones macrovasculares, enfermedad coronaria, empezar con infartos, ¿no? Como puede haber hipertensión, pues o puede haber enfermedad cerebrovasculares, como pueden ser derrames cerebrales,
es decir, que estas pues, pequeñas venitas que irrigan el cerebro se revientan y puede haber sangre directamente en el cerebro matando neuronas, lo cual no está padre. Enfermedad arterial periférica, mala circulación en extremidades y pues bueno, imagínense si de por sí hay mucha glucosa que no permite una adecuada cicatrización, pues imagínate si además no llega suficiente sangre, pues todo mal. Por cierto, por esa misma situación, pues también los procesos cognitivos se alteran, ¿no? Uno como diabético empieza a ser descuidado, se te olvidan las cosas, dejas las llaves abiertas, cuando menos yo inundé 2 veces mi departamento por esa situación. Eh, Se te va la onda, hay una especie como de neblina mental que es horrible, estás hablando y de repente dejas de hablar por 3 segundos y se te va la onda de lo que estabas diciendo. A mí me empezó a dar como mucha preocupación porque estaba dando mis clases en línea en ese entonces, estábamos en pandemia y simple y llanamente no podía seguir con la clase porque se me había ido la onda, ¿no? O sea, no sabía de qué estaba hablando y se me iba la onda con cosas que había mencionado 10 segundos antes. Por supuesto que fueron cosas que me llamaron mucho la atención, fueron alertas relevantes, porque yo vivo de pensar y de usar mi cerebro. Si este se dañaba, por supuesto, todo mi estilo de vida se iba al carajo. Pie diabético, bueno, pues que implica estas infecciones en los pies y que si no se cuidan adecuadamente implicarán una amputación. Y el último punto que definitivamente es el que más me aterra a mí, no sé a los demás, mayor riesgo de demencia y deterioro cognitivo. Yo creo que eso puede ser como el infierno en vida y definitivamente no quiero llegar de ninguna manera a eso y haré todo lo posible para que todas estas condiciones simple y llanamente las pueda saltar y evitar. Muy bien, pues espero que entender el proceso que va y todos los riesgos que están implicados y las diferentes condiciones en las que uno puede estar, sirva para aquellos que vean en estos videos, primero pues para detectar factores de riesgo, ya sea en sí mismos o en personas cercanas, para que antes de criticarlos y decirles, güey, échale más ganas o te ves así todo perezoso, pues digan, híjoles, y si vas a checarte, si te checas tus niveles de glucosa, si vas con un médico, aunque sea general, para que vayan checando los análisis básicos, ¿no? Si vas identificando que cubres varios de estos síntomas, pues no dejes de pasar las cosas. No te esperes a que ya no puedas realizar algo, porque pues regularmente con la cultura de cuidado de salud que tenemos en el país, no vamos al médico hasta que ya no podemos con nuestra salud, cuando ya nos vemos seriamente limitados. Entonces, pues si llegaste hasta el final de este segundo video, te agradezco mucho tu compañía y espero que esta información pues sea relevante para ti o para alguien que esté cercano. A mí me costó un rato irla recopilando, irla entendiendo e irla asumiendo para mi condición de vida. Este fue el primer paso ya en firme en este viaje del diabético para empezar a controlar la diabetes y tener una mejor calidad de vida. Les agradezco su presencia, su compañía. Comenten, por favor, dejen comentarios, ayúdenme a ampliar todo esto con sus comentarios, sus experiencias. Déjenme entender mejor cómo les ha ido a ustedes en este proceso, ¿no? Y hagamos comunidad. ¿No? Difundan, si está en su corazón, suscríbanse a este canal y nos estamos viendo en el siguiente video del viaje del diabético, que en este caso fue el regreso del diabético. Gracias, nos estamos viendo.